A ver, si decimos Apple, ¿qué es lo primero que se nos viene a la cabeza? Éxito, ¿no? Innovación, productos que cambiaron todo. Pero esa imagen de perfección, digamos que esconde una historia mucho, mucho más movida. Y la verdad fascinante. Mm. La respuesta rápida es un no gigante. Y para entender de verdad cómo llegaron a ser lo que son hoy, tenemos que darnos un clavado en sus momentos más complicados, por decirlo así. Sí, así como se oye, estaban a meses de quebrar, de desaparecer. La pregunta es obvia. ¿Cómo es que una de las compañías más prometedoras del mundo tecnológico llegó a ese punto? Bueno, para eso hay que echar la cinta para atrás. Ok, vámonos a los 80s. Una década de muchísima ambición para Apple, pero también de errores garrafales monumentales. Y para entender qué pasó, hay que ver de cerca algunas decisiones, digamos, bastante tercas de su propio cofundador, Steve Jobs. Miren, el Apple III. Esta máquina tenía una misión: entrar al mercado de las empresas y competirle de tú a IBM. Pero Jobs tenía una obsesión. Quería que fuera totalmente silenciosa. Y esa obsesión lo llevó a tomar una decisión que fue literalmente fatal. Le quitó el ventilador. ¿El resultado? Un desastre. La computadora se sobrecalentaba tanto que los chips, ¡pum!, se soltaban de la placa. Y agárrense, porque esto que ven en pantalla no es un chiste. Era el consejo oficial del soporte técnico de Apple. Increíble. Así que, como se podrán imaginar, el producto fue un fracaso total. Tuvieron que retirar miles y miles de unidades del mercado. Bueno, después del desastre del Apple III, llegó la Lisa. Y ojo, esta máquina sí que era revolucionaria. De verdad, fue la primera vez que el gran público vio un mouse, ventanas, iconos. O sea, lo que usamos hoy era el futuro, sin duda. Pero tenía un problemita. Un problema gigantesco en realidad. El problema era el precio. Costaba casi $10,000 de esa época. Era una locura, impagable para casi todo el mundo. Invirtieron más de $150 millones en desarrollarla. ¿Y para qué? Para vender apenas unas 10,000 unidades. Fue un descalabro comercial tan, pero tan grande que miles de computadoras Lisa que no se vendieron terminaron, y esto es literal, en un basurero en Utah. Y cuidado que los tropiezos no eran solo con el hardware, también en el marketing. Sacaron este anuncio, Lemmings, para su Macintosh Office, donde básicamente comparaban a los clientes de IBM con roedores que se tiraban de un acantilado. O sea, un insulto directo. Obviamente no les cayó nada bien a sus posibles clientes y, sí, adivinaron, otro fracaso a la lista. A ver, si los 80 fueron movidos, los 90, los 90 fueron la década en que Apple de verdad casi desaparece del mapa. Hay que recordar que Jobs ya no estaba, lo habían echado en el 85, y sin él la compañía andaba como un barco sin timón, completamente a la deriva. La estrategia de productos era un caos total, un verdadero laberinto. Lanzaban y lanzaban modelos que eran prácticamente iguales, pero con nombres rarísimos y confusos, que si la línea Quadra, la Centris, la Performa, esta última por cierto de una calidad bastante mala. Todo esto confundía a la gente, a las tiendas, y poco a poco fue destrozando esa reputación de simplicidad que tanto había costado construir. Y en el software la cosa no iba mejor, para nada. Tenían este gran proyecto, el proyecto Copland, que iba a ser el sistema operativo del futuro para las Mac. Pero fue un desastre de organización, le metían funciones sin ton ni son, y al final, ¿qué pasó? Se canceló. Nunca salió. Lo mismo con sus primeros intentos de servicios web. KitSafe, iReview, fracaso tras fracaso. La empresa estaba de verdad estancada. $708 millones. Vean ese número. Eso es lo que perdió Apple en un solo trimestre, el primer trimestre de 1997. Una locura. La compañía se estaba desangrando, perdiendo dinero a chorros. Necesitaban un milagro, una solución, ya. ¿Y esa solución? Bueno, llegó de donde nadie, absolutamente nadie se lo esperaba. Con la empresa a punto de cerrar, un Steve Jobs que acababa de volver tomó una de las decisiones más pragmáticas y sí, más sorprendentes que se recuerden en el mundo de los negocios. Es que hay que entender el contexto. Por más de 10 años, Apple y Microsoft eran enemigos a muerte, la guerra de las PCs. Jobs había dicho públicamente que Bill Gates le había robado la idea de la Mac para hacer Windows. La cosa era personal, legendaria. Por eso, cuando de repente anuncian una alianza, fue un shock. Todo el mundo de la tecnología se quedó con la boca abierta. El acuerdo era básicamente un salvavidas.
Microsoft le metió $150 millones a Apple. Eso ya era importantísimo. Pero lo más crucial quizás fue que Microsoft se comprometió a seguir haciendo Office para la Mac. Sin Office, la Mac estaba muerta en el mercado profesional. Así de simple. Imaginen la escena. Macworld Expo 1997. Y de repente, en la pantalla gigante aparece Bill Gates. El público empezó a abuchear, claro, pero Jobs los paró y dijo esto. Les cambió la mentalidad. Les dijo, oigan, esto ya no es una guerra de Apple contra Microsoft. Se trata de sobrevivir. Jobs entendió que necesitaba esa ayuda para poder, por fin, volver a enfocarse en lo que Apple sabía hacer, productos geniales. Y ese pacto, ese acuerdo con el enemigo, fue el punto de partida, el inicio de una de las remontadas empresariales más espectaculares que se hayan visto. Ahora que ya no estaban a punto de quebrar, Jobs pudo empezar a reconstruir Apple desde cero, prácticamente. ¿Y qué fue lo primero que hizo? Atacar el desorden, simplificar. Cuentan que juntó a sus directivos, les señaló la mesa llena de productos y les preguntó por qué tenían tantas cosas, y nadie supo qué contestar. En pocas semanas limpió todo. Adiós a cientos de productos. Volvió a la esencia de Apple, la simplicidad. Y a partir de ahí, con ese enfoque láser, empezó la racha de éxitos que todos conocemos. El iMac que cambió las computadoras, el iPod que revolucionó la música, el iPhone que inventó el smartphone moderno, el iPad. Cada uno de estos productos no solo salvó a la compañía, sino que cambió por completo industrias enteras, cambió nuestra vida. Y aquí está la prueba. Miren el gráfico. Mayo del 2010. Solo 13 años después de que Microsoft prácticamente los rescatara, el valor de mercado de Apple superó al de Microsoft. Es increíble. La empresa que estuvo a punto de desaparecer ahora era la líder. Entonces, si lo pensamos bien, todos esos fracasos, el Apple III, la Lisa, ese caos de los 90, no fueron solo errores o desvíos. No, fueron el camino. Cada uno de esos golpes le enseñó a la empresa lecciones valiosísimas sobre diseño, sobre el mercado y más que nada sobre la importancia de mantenerse enfocado. Y esto nos deja con una pregunta interesante, ¿no? La historia de Apple nos obliga a ver el fracaso de otra manera. Quizás fracasar no es lo peor que puede pasar. Quizás es un ingrediente necesario, aunque duela, para poder innovar de verdad y crear algo que perdure.